Bienvenidos a este canal Otro Punto de Vista, donde doy mi opinión en cuanto a política, religión, doctrinas, corrientes ideológicas y otros temas, desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Desde ya, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Otro Punto de Vista. Al parecer el lenguaje inclusivo o la corrección política está llegando también aquí a Estados Unidos. Es algo que se escucha mucho en Argentina, al parecer en otros países también está tomando muchas fuerzas, pero ahora con las políticas también de Joe Biden, es una línea también que al parecer van a seguir. Y vamos a ver estos artículos relacionados con este tema porque se me hace importante, creo que es interesante que nosotros tengamos en mente este tipo o esta forma de hablar de una forma inclusiva para no ofender a ya sea a las mujeres que se sienten hombres o a hombres que se sienten mujeres o este, con otro género, con otro sexo. Dice en este artículo de El Español, en la primera reunión del Congreso, el número 117 en la historia de Estados Unidos y el más diverso, con récord de presencia femenina de la demócrata Nancy Pelosi, ha sido reelegida como la presidenta de la Cámara de Representantes. Sin embargo, su compañero de partido, Emmanuel Cleaver, protagonizó el momento de la jornada al cerrar la tradicional oración inaugural con una fórmula inédita: Amén y a woman. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque no es solamente el cómo referirse o cómo referirnos, cómo identificar a una persona dependiendo de su perspectiva de género, sino que la cuestión aquí entra ya a lo religioso. Dice, el demócrata quiso impregnar de carácter político la palabra que se utiliza para cerrar los rezos, jugando con que el inglés men significa hombres y woman mujer. Este gesto comulga con la nueva línea que los demócratas quieren marcar a favor del lenguaje inclusivo. Han propuesto un cambio en la normativa para reemplazar palabras como padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, tío o tía con otras de género neutro. Esto es lo que está impulsando Nancy Pelosi. Dice, los demócratas han elaborado un paquete de reformas audaces sin precedentes que harán que la Cámara sea más responsable, transparente y eficaz en nuestro trabajo para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense. Ha anunciado Nancy Pelosi, el lenguaje inclusivo es una de las cuestiones incluidas en el documento de 45 páginas, además de otras referentes a la pandemia del coronavirus. Bueno, y aquí se va este artículo. Eh, lo que nos llama la atención y lo que estaba mirando o lo que nos importa, lo que nos interesa en esta ocasión es lo que dijo o cómo terminó la oración eh, este representante. Y vamos a la otra página. Dice en MSN, Amén y Women, legislador demócrata, causa revuelo con oración incluyente en el Congreso. Dice el representante demócrata Emmanuel Cleaver causó revuelo en Internet después de que terminó su oración ante el Congreso con las palabras amén y woman. En el idioma inglés, la palabra amén suena como amén, un hombre, por lo que el legislador buscó ser inclusivo y agregó a la mujer, a woman, al final de su oración. Si dice Cleaver fue invitado a pronunciar la oración eh, de apertura número 117 del Congreso el domingo, cuando decidió presentar un gesto hacia la neutralidad de género. Y aquí viene, este es un párrafo también que uno tiene que ponerle mucha atención. Dice, lo pedimos en nombre del Dios monoteísta. Esto es algo interesante porque
Esto también no solamente se cuestiona y no tiene, tal vez no daría tampoco mucha importancia, digamos, que lo haga cualquier otra persona que no sea cristiana o que no crea en Dios. Pero esto también es algo que se cuestiona aún dentro del cristianismo en sí, porque, por ejemplo, y más tal vez con los cantantes, porque hay muchos cantantes que cristianos que ya no mencionan el nombre de Dios o ya no se quieren, ni siquiera mencionan Dios o no mencionan el nombre de Jesús. Y el problema con esto es de que cuando hablamos o se menciona solamente la palabra Dios, ahí es donde uno tal vez o entra puede entrar alguna confusión porque no se sabe exactamente a qué Dios se está refiriendo. Y es lo que dice en este artículo. Dice, le pedimos en el nombre del Dios monoteísta, Dios conocido por muchos nombres y por muchas religiones diferentes. Amén. A Woman declaró Cleaver, un representante de Missouri y pastor metodista. Él es pastor, dice que pastor metodista. Y como decía acerca del Dios conocido, eh, el Dios monoteísta y conocido por muchos nombres. El problema cuando uno no es específico a qué Dios se refiere, ahí se puede referir al Dios, y esa es una pregunta también dentro de un debate acerca de a qué Dios, si alguien es ateo, ¿por qué es ateo? Porque no cree en el Dios cristiano, en el Dios judío o en cuál Dios. Entonces, por eso es necesario y es importante que al menos uno como cristiano se identifique a qué Dios se está uno refiriendo. Es porque si podemos leer o seguir leyendo más adelante, habla acerca de, aquí puede referirse a cualquier Dios. Por ejemplo, para algunos la naturaleza es un Dios. Entonces, hay que ser específicos a qué Dios nos estamos refiriendo, pero para no tener problemas solamente menciona la palabra Dios y dice Dios conocido por muchos nombres. Dice, su declaración se produce después de que un comité propusiera cambios, esto ya lo leímos, lo que propuso Nancy Pelosi. Dice, sin embargo, recibió fuertes críticas de los republicanos y de otras personas que señalaron que amén no se refiere a un género, sino que significa así sea en latín. El problema, como decía, es de que no solamente aquí se está refiriendo ya a las personas, este lenguaje inclusivo, o lo políticamente correcto, sino que esto ya se está metiendo con la religión. Y es algo que muchos cuestionaron a este representante y no solamente los republicanos. Eh, Vamos a seguir leyendo, dice, recibió fuertes críticas de los republicanos y de otras personas que señalaron que amén es algo, dice, no se refiere a un género, sino que significa así sea en latín. O sea, no tiene que ver con un género, con un sexo, sino que, o sea, es una palabra, es una declaración que significa así sea o sí, o estoy de acuerdo. Es una aprobación que uno hace. Dice el representante republicano de Pensilvania, Guy, no sé cómo se lee en inglés, dice, recurrió a Twitter para expresar su objeción y expresó, desafortunadamente los hechos son irrelevantes para los progresistas. Increíble. O sea, esto no tiene nada que ver, la palabra amén no tiene nada que ver con un género. Dice, el bloguero conservador Matt Walsh escribió, los demócratas abren el Congreso con una oración que termina con amén y a woman. Amén es una palabra latina que significa verdaderamente o así sea. A woman, una mujer. Es una palabra sin sentido que no significa nada. Los demócratas encuentran la manera de hacer que todo sea estúpido y sin sentido, absurdo, absurdos payasos, todos ellos, dice este bloguero. Aquí empieza a hablar ya, según Christianity.com, amén es una palabra que vino del latín al inglés y aquí habla acerca
origen de la palabra amén. Dice, algunos conservadores también objetaron el hecho de que la oración de Clibre incluía el nombre de Brahma, el dios hindú, ya que hablaba del dios monoteísta. Eso es lo que comentaba hace rato. O sea, cuando uno habla o solamente dice la palabra Dios, pues a cuál Dios nos estamos refiriendo, a cuál Dios se refirió en esta ocasión. Dice, incluía el nombre de Brahma, el dios hindú, ya que hablaba del dios monoteísta. Un usuario de Twitter, Chase, escribió, un predicador metodista rezando en el nombre del dios monoteísta. Y Brahma, eh, y esto es lo que llama la atención de que el problema, como decía, no es solamente que acerca de del lenguaje inclusivo, no solamente está afectando, no solamente quieren enseñarnos, como muchos dicen, enseñarnos a hablar correctamente, sino que se está metiendo ya con la religión, este, eh, con declaraciones religiosas. Volvemos aquí a donde empezamos en el artículo, porque, como decía, no solamente los republicanos criticaron a este representante, sino que los de su mismo partido también, dice otro de sus compañeros, se han manifestado en la misma línea. Amén no tiene género, totalmente absurdo, ha señalado Rick Crawford de Arkansas. Tim Burchett de Tennessee ha añadido, la corrección política se nos ha ido de las manos. Pero al parecer, como decía, esta va a ser la línea que van a seguir los demócratas, ya que esa es una de las propuestas también de Joe Biden. Entonces, eh, esta va a ser la línea que vamos a estar viendo ya en estos días a lo mejor, todo lo que se va a implementar, lo que son la ideología de género, en este caso el lenguaje inclusivo también, todo lo que tenga que ver con el feminismo, con ideologías es lo que probablemente se van a venir en estos días. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo.